Hoy tenemos el placer de escuchar a un gran hombre y a un gran escritor. Hoy en el podcast de Carmen Osorio vamos a hablar de la felicidad, del amor, de decir adiós, de aceptación, de resignación. No os perdáis ni un solo minuto de este episodio. Este podcast está patrocinado por Storytel, una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts con un catálogo que incluye más de 150.000 libros. Porque la vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias apasionantes. Hay libros en varios idiomas para poder escuchar de forma ilimitada. Solo necesitas tu móvil o tablet, pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo. Libros con las últimas novedades, clásicos, todas las categorías y para todos los gustos y edades. Ya puedes aprovechar el tiempo de camino al trabajo, en el coche, haciendo deporte, viajando, cocinando, mientras escuchas tus historias favoritas. Lee o escucha tanto como quieras y el contenido que prefieras. En Storytel encontrarás una historia para cada momento. Además, ahora tienes mi oferta especial con la que puedes acceder a un mes de prueba gratis en la caja de descripción de este podcast, 30 días para que disfrutes de Storytel. Probablemente, tras un duro golpe, es cuando te preguntes por el sentido de tu vida. El ritmo con el que convivimos hoy nos impide pararnos a pensar y reflexionar qué es la vida, qué es lo verdaderamente importante, qué es lo que de verdad nos hace felices. Y sobre todo, no nos deja ver que la felicidad que andamos buscando no existe como tal, sino que está en las pequeñas alegrías que nos van sucediendo. Que la felicidad no depende de lo que tenemos, sino de la actitud con la que nos enfrentamos a los sucesos que nos vienen dados. Hoy vamos a indagar en estos aspectos que configuran la buena vida con Alex Rovira, coautor del bestseller La buena suerte y autor de La brújula interior y Los 7 poderes, que han obtenido gran éxito internacional. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Carmen, un placer. Me hace muchísima ilusión pues tenerte aquí y hablar de un poco, sobre todo de aspectos de ese libro de la buena vida que lo iba leyendo en ebook, iba haciendo pantallazos continuamente, digo, o sea, así no puedo con tanto pantallazo, porque me quedé eran tantas cosas que digo, ya veremos qué le pregunto de todo esto. Muy bien. Pero yo quería arrancar con una frase que dice: vivamos con el corazón abierto a recibir los dones que nos sean regalados y estemos dispuestos a aprender a decir adiós cuando estos tengan que marcharse. Y esto me hace preguntarme, ¿no? Plantearme, ¿por qué al ser humano le cuesta tanto decir adiós? Bueno, por el apego, porque cuando disfrutamos de algo, sea una persona, sea una experiencia, sea una situación, sea un objeto incluso, el principio del placer tira muchísimo. En realidad somos mamíferos y como mamíferos estamos muy, muy, muy llevados por el principio del apego por supervivencia. Y ese apego por supervivencia que nos lleva a buscar el pecho de la madre, que nos lleva a buscar el calor, que nos lleva a llorar para que estén por nosotros, porque somos tremendamente inválidos, configura una dinámica cerebral, una dinámica relacional y vincular donde el apego luego juega un papel muy importante. Y luego ese apego pues se puede convertir también en deseo, ¿no? Y por eso nos cuesta decir adiós, ¿no? Porque también el hecho de saber decir adiós es un ejercicio de madurez y la madurez se conquista. La madurez se conquista a base de reflexión, a base de experiencias, a base de saber soltar, de saber dejar ir, ¿no? Digamos que igual que tenemos la tendencia natural hacia el calor, la tendencia natural hacia el dulce, la tendencia natural hacia buscar la protección, nuestra tendencia natural es a la resistencia al dejar ir. Y ese dejar ir hay que trabajarlo, por supuesto. Hay que saberlo trabajar porque al final tendremos que dejarlo ir todo. Algún día nos iremos de aquí, ¿no? Sí. De hecho, bueno, pues la vida es un poco eso, dejar ir muchas cosas, ¿no? En el fondo también. Constantemente, para que puedan entrar otras también, ¿no? En ese movimiento del latido de la vida, ¿no? Vendrán cosas nuevas, pero se irán y no podemos estar permanentemente agarrados a todo lo que queremos que se mantenga y prevalezca. Y que además tampoco depende de nosotros muchas veces, o sea, por mucho absolutamente, que tú quieras. Absolutamente. Hay otra frase que dice: es nuestra tarea poner el signo, el color y el sentido a las cosas que nos pasan. Claro, dices, esto cuando te pasa algo muy gordo y muy doloroso, podemos darle otro sentido, podemos darle otro color, podemos
¿sabes? Porque al final quien más y quien menos va a tener sus experiencias pues duras, ¿no? Pérdidas tempranas, entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos darle ese color, ¿no? A algo malo que nos pase? Bueno, evidentemente cuando hablamos de una tragedia, cuando hablamos de una catástrofe o de una crisis severa, a priori yo diría que es imposible a priori a corto plazo poner ese color, ¿no? Tienes que vivir tu duelo y las etapas del duelo son las que son y pueden alargarse años, incluso el duelo se puede enquistar. Entonces, hay contextos y situaciones en los que será más fácil hacer eso y habrá momentos en la vida en los que un trauma profundo puede venir del modo más inesperado, y creo que todos hemos vivido varias experiencias a ciertas alturas de la vida, ¿no? Ya la vida te ha dado varios hachazos inesperados, ¿no? Varios golpes de quirón, podríamos decir, ¿no? Que es por esa herida por donde, como decía el poeta Rumi, entra la luz y puede salir la luz, pero para que salga la luz y entre la luz puede llevarte mucho tiempo digerir esa experiencia. Por tanto, a veces no es nada fácil. Es fácil en experiencias más cotidianas. Es fácil en la cotidianidad elegir tu actitud, es fácil en la cotidianidad procurar ponerte en una orientación que invite al otro a que esté bien. En lo cotidiano es más fácil, pero cuando viene algo traumático puede suponer un desafío, el desafío vital, el desafío existencial, ¿no? Y en ese sentido a veces no es tan fácil, requiere tiempo, incluso puede requerir sin duda un trabajo terapéutico, un acompañamiento. Por lo tanto, todas estas afirmaciones también hay que contextualizarlas en la dinámica situacional de la persona, ¿no? Yo creo que hay cosas que son más fáciles de hacer y hay cosas que son mucho más complicadas de hacer. Pero en cualquier caso, lo que sí que tengo claro, porque lo he vivido, es que cuando la vida te planta un mazazo grave, ¿no? Como la pérdida inesperada, la muerte de un ser amado cuando no toca y como no toca, o la enfermedad muy grave de un hijo que le lleva prácticamente a la muerte, o tantas cosas, ¿no? Para no hacer un inventario ahora. Yo no digo que esas cosas sean buenas en absoluto. Lo que sí que digo es que desde ahí se puede generar una apertura, una manera de entender la realidad a ti mismo, a los demás y a la vida que no lo hubieras podido considerar antes, y que muchas veces esas experiencias pueden provocar desde el dolor una alquimia profunda en la manera de ser de la persona que le lleve a transformar su vida, sus valores, cómo hace, cómo vive, cómo interpreta, cómo siente, con quién se quiere relacionar, qué es aquello que valora, qué es aquello que no. Normalmente detrás de una gran crisis personal se puede generar un cambio tremendo en el modo de vivir. Y lo que en principio se presentó como una adversidad, como una tragedia, como una desgracia, con el tiempo puede revelar una profunda compasión, una profunda empatía, una profunda capacidad de estar en silencio acompañando a las personas que sufren en situaciones similares porque tú ya has pasado por ahí. Que eso que has dicho, yo siempre, bueno, mi historia más dura, como digo yo, es que perdí una hija al final de un embarazo, ¿no? Y el trauma de dar a luz un bebé que no tiene vida, y realmente, obviamente pasé mi duelo porque, bueno, era mi primera hija, además, después de 3 chicos, tal. Ahí había mucha emoción, muchas esperanzas, ¿no? Pero sí que a partir de ahí entendí esa circunstancia como algo completamente distinto a lo que yo percibía, ¿no? Que quizás como era un duelo pues los bebés no los ves antes de nacer, pues no lo entendía. Y de repente esa experiencia me transformó totalmente y a partir de ahí empecé a hablar de mi duelo y recibir un montón de personas contándome gracias por hablarlo así, por contarlo así, porque no me entienden a mi alrededor, ¿no? O sea, no entienden que lo que perdí es un hijo, lo que pasa que como no lo habían visto, no percibían todo eso, ¿no? Y has dicho la palabra empatía ahí y totalmente, o sea, creo que cuando llega un acontecimiento de estos que te revuelve totalmente, surge sobre todo la empatía. O sea, para mí, sobre todo. Y la compasión profunda, ¿no? Y se te quitan mucho las ganas de juzgar. Yo creo que el ser humano es de gatillo fácil y funciona mucho desde el prejuicio, desde la inercia, desde el gatillo fácil, ¿no? Desde el pegar el tiro sin pensar.
Y las experiencias que te sumen en un profundo dolor y eventualmente en un profundo sufrimiento te vulnerabilizan, te fragilizan y te llevan a ser mucho más respetuoso con cualquier opinión gratuita que puedas emitir y a ponerte mucho más en la piel de cualquier tipo de sufrimiento. Te lo miras desde otra perspectiva mucho más honda, mucho más profunda. El dolor no es garantía de sabiduría, pero el dolor sí que puede abrir la puerta a un espacio de reflexión profunda y en esa reflexión sí que está la sabiduría. Es decir, el dolor no lleva la sabiduría, es la reflexión la que lleva la sabiduría y a veces el dolor es la llave que abre la puerta a la reflexión que lleva la sabiduría. Uh-huh. Okay. Qué bonito, qué duro y qué fuerte también. Es la vida, es la vida. Nosotros nos pensamos que una buena vida es una vida superficial, una vida sin sufrimiento. Y eso es imposible. El latido de la existencia implicará enfrentarnos con la muerte, implicará enfrentarnos con la ruina, implicará enfrentarnos con la pandemia, implicará enfrentarnos con el amigo al que le has prestado y no te devuelve, implicará enfrentarnos con el desencuentro con la persona a la que has amado profundamente, pero que ha habido una evolución distinta a lo largo de la vida, ya sea un amigo, ya sea una pareja. Y en ese ruido hay dos opciones, o la victimización y la maldición de la existencia, o el ir abriendo los ojos progresivamente a una mirada cada vez más humilde y cada vez más compasiva. Yo creo que no hay otra opción. Uh-huh. Bueno, en el libro dices, ¿no?, que aquellos que tienen una buena vida no son aquellos que tienen esa existencia de la que justo acabas de hablar, sino que hay muchísima gente que ha tenido experiencias de dolor, golpes. ¿Qué características tienen las personas, ¿no?, que tienen una buena vida? ¿En qué consiste esa buena vida? ¿Cómo son esas personas? Bueno, son un conjunto de características que se pueden trabajar. En primer lugar, yo te diría que paradójicamente muchas veces todo crecimiento es postraumático. Y por lo tanto, la primera característica es que muchas veces las personas que de alguna manera aprenden el oficio de vivir, como diría Cesare Pavese, ¿no?, han ido aprendiendo el oficio de vivir, han pasado por circunstancias difíciles, pero en lugar de victimizarse las han alquimizado y han transformado su sufrimiento en amor y creatividad hacia los demás. Esa para mí es la clave, ¿no?, la alquimia interior, la capacidad de transformar lo que a mí me ha hecho sufrir, ¿qué puedo hacer para que otras personas que pasen por algo similar no tengan que sufrir tanto y puedan extraer conclusiones útiles sin un desgarramiento, ¿no?, por decir. La segunda característica es que son personas que viven en coherencia con unos valores, que los aplican, que los convierten en hábitos y esos valores convertidos en hábitos devienen virtudes. Y la suma de las virtudes es el talento. Una persona con talento es una persona que tiene muchos valores integrados y que los aplica cotidianamente. Entonces, es evidente, ¿no?, ¿con quién preferimos estar? Pues preferimos estar con alguien que sea valiente antes que temeroso, que sea generoso antes que egoísta, que sea empático antes que antipático, que sea humilde antes que arrogante. Entonces, cuando tú una persona ves que es compasiva, que es comprensiva, que es amable, que es dulce, que es tierna, que es generosa, que es paciente, que es dialogante, pues quieres estar con ella. Y eso genera buena vida. Al final, nuestra buena vida depende de la calidad de las relaciones que tenemos. Por lo tanto, también esas personas no solo se trabajan en sí todo eso, sino que saben elegir muy bien. Porque en realidad nos acabamos convirtiendo en el promedio de la gente con la que estamos. Entonces, si tú estás con alguien egoísta, miserable, estúpido, gilipollas, envidioso, es muy fácil que por poner la analogía, Carmen, si tú bebes y comes comida basura constantemente, tu cuerpo se embasurará. En cambio, si empiezas a comer comida sana y equilibrada y equilibrar bien la dieta, pues caramba, tu cuerpo estará más sano, tu piel estará más sana, tu vista puede mejorar incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede con las relaciones. Entonces, esa sería una tercera característica común de estas personas. Pero yo diría que la variable fundamental es que son personas que en lugar de vivirse como efectos, se viven como causas. En lugar de sentirse víctimas de las circunstancias, procuran ser creadoras y creadores de su propia existencia. Y se hacen la pregunta, ¿qué puedo hacer, por pequeño que sea, para crear una circunstancia para que mi vida y la de mi entorno mejore? Es decir, no esperan pasivamente que la vida les alegre, que la vida les dé, que la vida les... Si esto se produce, pues qué bien, ¿no? Si de repente conocen a alguien maravilloso que les endulza la vida, o les toca un premio de lotería, o bueno, pues esos son regalitos, ¿no? Pero en lugar de esperar pasivamente, son constructores activos. Yo te lo sintetizaría en estas 4 variables, pero podríamos seguir hablando toda una hora o mucho más.
lo sé porque en el libro, bueno, mencionas una, pero sí, es verdad que no podemos extendernos tanto. ¿Está relacionada nuestra manera de pensar con lo que luego nos sucede? Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos seres que construimos la realidad desde una narrativa interior. Esta narrativa normalmente es inconsciente y normalmente se hace consciente a partir de golpes o crisis de la vida. Es entonces cuando nos damos cuenta de los pensamientos limitantes que tenemos o de los pensamientos dolorosos que continuamente generamos o de las falsas creencias también limitantes. Por lo tanto, en la medida, y de hecho el trabajo psicoanalítico, por ejemplo, un buen psicoanálisis propone cambiar esa narrativa. En la medida en que el sujeto cambia la narrativa, cambia la postura existencial, entendiendo la postura existencial como aquello que cree sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la vida. Si una persona tiene una postura existencial de yo no valgo, en consecuencia los demás abusan de mí, en consecuencia la vida es muy dura, pues tenemos ahí una víctima que además propiciará encuentros con personas que les tomen el pelo. En cambio, si otra persona se ha trabajado y dice, bueno, yo procuraré hacer lo mejor de mí, elegiré bien con quién me relaciono y elegiré personas que vea que son buena gente y con los cuales puedo construir, entonces la vida puede ser un entorno más agradable, su narrativa cambia. Por eso ya lo decía muy bien Marcel Proust, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Porque en realidad es nuestro nivel de conciencia el que nos abre la puerta a una nueva realidad. La persona que vive en el miedo vivirá experiencias de miedo, se encontrará con personas que le amenazan, etc. La persona que vive en el coraje pues verá en la vida más oportunidades que amenazas, etc. Cada nivel de conciencia es un portal de acceso a la realidad, aunque la realidad aparentemente sea la misma. Hay personas para las cuales una cosa es un basurero y otras personas ven ahí una oportunidad enorme de reciclaje, de limpieza del planeta y de generar recursos. Y la experiencia es la misma. Fíjate, es que estaba pensando, como a mí me escuchan muchas madres, qué importante es el trato en la infancia, ¿no? Para también construir a una persona que luego se quiera a sí misma, ¿no? Yo muchas veces digo, tal y como miremos nosotros el mundo, es como están aprendiendo nuestros hijos a mirar el mundo. Totalmente, ya lo dice el aforismo tibetano, ten cuidado como miras el mundo porque el mundo será como lo mires. Entonces, la gran paradoja es que todo esto de lo que estamos hablando y de lo que me estás invitando a conversar, Carmen, no se explica en las escuelas en general, se comienza a explicar. En las escuelas se enseñan destrezas básicas que están muy bien, se enseñan matemáticas, literatura, filosofía, ciencias sociales, naturales, gimnasia, que está muy bien, pero en general no se nos ha ido enseñando a vivir. No se habla demasiado de la importancia de las actitudes, de los valores, de los principios, de las virtudes, de los hábitos y concretamente de para qué sirve ser humilde, ¿no? ¿Qué te aportará la humildad? Porque la vanidad te ciega, pero la humildad te revelará muchas cosas. ¿Por qué podemos generar entornos confiables? ¿Cómo podemos hacer para que la gente confíe en nosotros? La importancia del respeto, por ejemplo. Cuestiones que son fundamentales y que parecen muy soft, pero que en realidad son muy hard y son las que te cambian la vida. Porque hay personas que pueden tener enormes competencias, pueden ser ingenieros o pueden ser personas con una gran inteligencia operativa, pero que no les preguntarías nada a nivel vital porque te podrían dar un muy mal consejo, porque no hay sabiduría. En cambio, hay personas que no han estudiado, ni tan solo han hecho el bachillerato, pero que son profundamente sabias porque se han parado a reflexionar. Entonces, el arte de vivir es un ejercicio que requiere de unas destrezas que no son las que nos enseñan en la escuela, que requieren de una reflexión, de un debate, de una humildad y de generar unos espacios de diálogo, de vulnerabilidad, de encuentro, de ternura. O sea, hay que subrayar conceptos tan importantes como la ternura, como el perdón, como el ejemplo. Es decir, no prediques, tu hijo te está mirando. O no prediques, tu equipo te está mirando hablando de liderazgo. Sea en pedagogía, sea en liderazgo, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y ese es el lenguaje que podemos incorporar y que podemos ir haciendo que la vida mejore. Y muchas veces llegamos a ese lenguaje no por convicción, sino por bofetada, porque no sabemos qué hacer con ese hijo adolescente que está tan rebelde, tan raro y con unas influencias que nos preocupan muchísimo. Y entonces resulta que nos damos cuenta que nuestro hijo nos está haciendo de espejo. Y que en realidad ese comportamiento pasivo-agresivo que tiene tan fuerte, o ese rechazo tan fuerte que tiene, es probablemente una demanda inconsciente de afecto. Y todo está ahí. Todo está ahí. Todo está en la voluntad, en el grito que tenemos todos los seres humanos para ser amados y sabernos amados.
Lo que pasa es que a veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque no hay una pedagogía sobre eso, porque no se nos enseña. En cambio, hay muchas herramientas que son tremendamente útiles, que se pueden compartir, que se pueden explicar, que pueden ayudar, que sumadas la calidad de la vida mejore significativamente, la calidad de los vínculos mejore. En realidad no tenemos lo que merecemos, tenemos lo que somos capaces de negociar, entonces tenemos que aprender a negociar. Wow, bueno, a ver, otra de las frases, ¿no? del libro es: una cosa es estar vivos y otra distinta es vivir la vida, ¿no? ¿Cómo puede dar el salto una persona si de repente siente, ¿no? que sencillamente está viva, pero que realmente no está viviendo la vida? ¿Qué tiene que pasar ahí o qué actitud tiene que tomar para decir? Es lo que decíamos, Carmen, a veces una cosa es existir y otra es vivir. El existir es la inercia, el no cuestionarse las cosas, el ir tirando. La paz barata. La paz barata. El vivir es otra cosa, el vivir es plantearse desafíos, tener la voluntad de crecer, reconocer que no sabes y que puedes mejorar, poner tu inteligencia al servicio del amor, echar una mano a quien lo necesita, siempre que puedas, porque hay una limitación que es el tiempo. Es decir, dotar a la vida de un contenido. El existir tiene que ver con cronos, con el tiempo. Con el tiempo. El tiempo pasa y si no hacemos nada vamos existiendo. Pero el vivir tiene que ver con kairos, que es una palabra que hemos olvidado del lenguaje clásico y que es maravillosa. Cronos es el tiempo medible. El cronómetro, el cronógrafo, todo lo que tiene que ver con Saturno, con Cronos, con el dios del tiempo, ¿no? Kairos tiene que ver con la cualidad del tiempo, con cómo tú consciente y voluntariamente dotas de cualidad cada instante. Tú puedes estar con alguien y que no surja conversación, que no haya un intercambio espontáneo, sincero, íntimo. A veces ves parejas que están en un restaurante que no se dicen nada en el tiempo que consumen el menú y detectas esa inercia, esa paz barata, esa tristeza instalada. Ahí Cronos pasa. Han estado una hora sentados juntos, pero ni apenas se han mirado, no ha habido ningún gesto de amabilidad, de ternura. No ya hacia ellos, ni tan solo hacia el camarero. Y en cambio ves personas que están ahí, que le cuentan la anécdota a su pareja, que le acogen la mano, que son amables con quien les sirve. Esa misma experiencia está dotada de una cualidad que la persona la está nutriendo. La persona nutre al tiempo de una cualidad, esos kairos. Lo primero sería existir, lo segundo vivir. Vivir consiste en dotar a la vida de un contenido, de valor. Y para eso hay que entrar en el ámbito de la intimidad, de la fragilidad, de la generosidad, de la apuesta que te puede salir mal. Esa es la diferencia. Uh-huh. Bueno, esto está relacionado con una frase que tengo aquí apuntada: la resignación es un suicidio cotidiano. Sí. A ver, ¿confunde la gente la aceptación con la resignación? Totalmente. A ver, y esto tengo que aceptarlo. ¿Hasta dónde lucho? Hay ahí como una línea fina a veces, ¿no? No, hay una confusión porque no hay pedagogía ni reflexión sobre eso, volvemos a lo de siempre. La resignación es dar un paso atrás. La resignación implica una retirada. La resignación implica una cerrazón, una oclusión. Incluso cuando nos resignamos, nuestro tono energético baja. Resignarse es no querer hacer frente. La aceptación es muy distinta. La aceptación es ver lo que es y no negarlo. La aceptación tiene un tono energético mucho más poderoso. No es arrogante, pero es elevado. A ver, ¿qué es lo que tengo que aceptar de esta relación que no va? Porque, como decía Jung, el gran psicólogo, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Para mí la pregunta más importante que nos podemos hacer en la vida en momentos de cambio importantes es ¿qué es lo que tengo que aceptar? Que no tiene nada que ver con cómo me puedo resignar. No tiene nada que ver. Resignarse es irse. O sea, en este confinamiento, yo, por ejemplo, viajaba mucho, hacía muchos actos presenciales y cuando se dictó el confinamiento estuve una noche en vela pensando y me hice la pregunta que tengo que aceptar. Y dije, bueno, pues tengo que aceptar que probablemente se empezarán a cancelar todos mis pedidos. Porque yo doy formación presencial, consultoría, mentoría, acompañamiento. Y así fue. Entonces decidí poner en marcha mi escuela humanista digital y así lo hice. Y cuando tú aceptas,
ves la realidad. La aceptación tiene que ver con abrir los ojos, con aceptar lo que es. O sea, ¿me está engañando mi pareja? ¿Qué es lo que tengo que aceptar? Que me está engañando, entonces pongámoslo sobre la mesa y resolvamos. No, me resigno, no digo nada y me sigue poniendo los cuernos. ¿Me está engañando mi socio? ¿Está cobrando comisiones de los proveedores? No lo voy a confrontar, me resigno. No, taparemos la mierda y seguiremos andando como si nada no pasara, hasta que al final se quiebra la empresa y tú te quedas descapitalizado. La aceptación implica coraje, la resignación implica retirada. La aceptación implica abrir tu alma a la realidad, a lo que es, aunque sea doloroso, porque es ahí donde se puede operar la alquimia, la crisálida, el crisol, la crisis, la mariposa, el gusano se convierte en mariposa, crisis, crisálida, crisol, Cristo, la emergencia de una conciencia elevada y superior, mucho más potente, porque ves lo que es, porque no te engañas y a partir de aquí tu acción es mucho más poderosa. Esa es la diferencia entre la aceptación y la resignación. Que es bastante y es importante. ¿Tú crees que la obligación de ser felices, ¿no? Hay yo como un mensaje ahí de hay que buscar la felicidad. Eso mismo nos genera infelicidad porque estamos intentando alcanzar una cosa que realmente la gente ni siquiera sabe qué es. Por supuesto, es una orden paradójica. Es como si yo te digo, relájate. Sí. Es una orden paradójica. Tienes que ser feliz. El imperativo de la felicidad inhibe la propia felicidad. A mí me gusta mucho más la alegría. Si yo te pregunto si eres feliz, te lo tendrás que pensar, porque como tú bien has dicho, es un concepto poliédrico y a veces no está claro. ¿Eres feliz? Hombre, sí, pero tengo a mi madre que está enferma, tengo un hijo adolescente que está siendo difícil, el trabajo me ha decrecido. Pero por otro lado estoy bien. En cambio, si yo te digo, ¿estás alegre? No lo dudarás. Sabrás si tienes alegría o no. El muro de la felicidad se construye con ladrillos de alegría. Por eso la escritora norteamericana Pearl Buck dijo una frase maravillosa. Esta señora que ganó el Premio Nobel de Literatura dijo: ¿cuántas veces nos perdemos las pequeñas alegrías mientras buscamos la gran felicidad? En ciertos momentos de la vida yo no estoy tan orientado hacia la felicidad, sino hacia procurar pequeñas alegrías a los míos. Y en ese proceso yo vivo la alegría. Porque hay alegrías activas y hay alegrías pasivas. Es decir, la alegría pasiva es espero que alguien me haga feliz. En cambio, la alegría activa es qué puedo hacer yo, por pequeño que sea, para lo que decíamos antes del kairos, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo aquí y ahora, por pequeño que sea, para que esta experiencia que estoy compartiendo, en este caso con Carmen o con quien fuera, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, sea un poco mejor? Pues mira, ya que haces esta pregunta como ejemplo, pues a mí esta conversación me está haciendo mucho, mucho bien. No, hay conversaciones en la vida que luego vas ahí en tu cabeza, ¿no? Todo el día dándole vueltas y te cambian un poco la actitud hacia ciertas cosas. Porque antes dijiste una cosa de lo de las relaciones, ¿no? La importancia de la gente con la que te rodeas. Y a veces me doy cuenta y digo, ojo, es que cuando me junto con esta persona me apago. Porque realmente esta persona me quita energía. Sí, claro. Y digo, no soy así y esta persona está pensando que yo soy así, pero realmente no, es porque esta persona me está quitando esa energía, ¿no? O sea, y sí, dices... Sí. Yo en ese sentido, por eso en mi último libro, Las 7 llaves, que hablo de las 7 llaves para la conquista de la libertad vital, la llave del goce, la llave del ser, la llave de la realización, La idea fundamental es que menos por menos es más. Es decir, cuando tú reduces en tu vida aquello que te reduce, tú creces. Menos por menos es más. Por lo tanto, hay momentos en la vida en los que tenemos que ser muy selectivos y desde luego desde el respeto y desde la gratitud, pero decir adiós a aquellos contextos, personas, situaciones que nos medran. Porque cuando tú reduces lo que te medra, creces. O sea, de verdad que yo de aquí hoy voy a salir transformada, te lo digo. Gracias, Carmen. Es mutuo. La materia esencial de la felicidad es el amor, esto lo hemos dicho, pero también dices en el libro, ¿no? que debe tener límites. ¿Dónde deben estar esos límites? ¿Cuáles tienen que ser esos límites? Bueno, el límite del amor es la dignidad. Esa dignidad. ¿Cuántas personas por amor tragan? Ya lo dice la frase, hay amores que matan, ¿no? ¿Cuántas personas malentienden el amor y lo convierten en sumisión, en humillación, en dependencia, en un apego patológico, porque en realidad no se aman? Y entonces esperan que sea otro el que nutra ese corazón que tiene que nutrirse por uno mismo, desde el respeto fundamentalmente y desde la generación de valor, desde
La mejor manera de crecer la autoestima en una persona adulta es trabajar su autoconcepto, es decir, hacer cosas que le hagan que se sienta valiosa. Porque ya no podemos volver al pasado y decirle a papá y a mamá si no nos quisieran como queríamos que nos digan que nos quieren, porque ya tienen su edad o a lo mejor ya ni están vivos. Si tú quieres reforzar tu autoestima, trabaja en tu autoconcepto, es decir, la autoestima es cuánto me quiero y el autoconcepto es cuánto me valoro. Cuanto más te valores, más te querrás. Y cuanto más te quieras, menos dependiente serás del, entre comillas, amor, que puede ser sano o patológico de un tercero. Entonces, el límite del amor es la dignidad. Hay personas que por sentirse acompañadas o amadas están dispuestas a humillarse a unos niveles extraordinarios. Eso es amor. No, eso no es amor. Se confunde mucho también el amor con el deseo, ¿no? Claro, y bueno, al final eso revela una falta de, una falta de amor propio, ¿no? Que ves que a veces hablamos del amor propio como si fuera algo malo o egoísta. Al contrario, no hay que confundir el amor propio con el narcisismo. El veneno está en la dosis. El amor propio es saber valorar tu propia vida, tu propio ser, tu propio cuerpo, tu pensamiento y establecer los límites necesarios para que otros no lo invadan, no lo humillen, no lo violen. Y eso no tiene nada que ver con la arrogancia. Eso es una defensa natural que todo ser humano debería tener para saber poner límites a quien le agreda a cualquier nivel, emocional, físico, espiritual, intelectual. Erich Fromm lo expresaba muy bien en El arte de amar. Decía, qué distinto es cuando estás con alguien decir te amo, luego te necesito, o te quiero, luego te necesito, a decir te necesito, luego te quiero. El orden de los factores cambia totalmente la calidad de la relación. Porque cuando tú quieres a alguien lo necesitas. Pero es muy distinto si dices yo te necesito, luego te quiero. Hay una relación simbiótica de dependencia y probablemente esa persona estará dispuesta a tragar humillaciones, desprecios, violentaciones, agresiones. Pero el problema no está solo en el comportamiento violento del otro, que por supuesto que sí, hay que ponerle un límite y denunciarlo. El problema está en que esa persona no ha recibido las directrices que le permitan tener un criterio de esta relación me hace bien o me hace mal. Totalmente. Y vamos a hablar ahora un poco del efecto Pigmalión, ¿no? Porque ya que estamos hablando, ¿no?, de relaciones de los demás, es cierto eso de que cuando alguien confía en nosotros, hay en el libro dices que acelera la velocidad de nuestro pensamiento e incrementa nuestra lucidez. O sea que realmente para nosotros es muy importante, ¿no?, lo que nos rodea. O sea que más allá de que nos tengamos que querer y trabajar nuestra autoestima, nuestra actitud y demás, pero realmente también todo lo que nos rodea va a marcar, ¿no?, esa actitud con la que estemos en la vida, con la que hagamos las cosas, con la que nos hacemos hacer algo simplemente, porque yo muchas veces pienso, la gran duda a veces de hago esto, no lo hago, y entonces estás esperando a ver qué dicen los que están a tu alrededor, ¿no? Claro. Mira qué distinto es que tú le digas a alguien, a un amigo o a tu pareja, oye, he pensado en hacer este proyecto, y que esa persona te diga, si tú eres incapaz de hacer nada, si tú eres inútil, si este proyecto es una estupidez, te lo van a copiar enseguida. Qué distinto es alguien que en lugar de darte alas te ponga anclas, que te diga, oye, me parece una idea muy interesante. ¿Has pensado en investigar esto, con sentido común, con sentido de realidad? ¿Has pensado en informarte sobre esto? Además, yo creo que tú estás muy capacitada porque tienes muy buenas dotes de comunicación, eres inteligente, yo estoy seguro que te irá bien, pero haz un buen plan de empresa, infórmate bien, estudia los referentes de la competencia que hay en otros países. Este que está siendo ahora, digamos, representado es un Pigmalión. En el mito clásico, Pigmalión era un rey de Creta que era un magnífico escultor y esculpió una escultura bellísima en forma de mujer. Y Venus, o Afrodita, porque el mito es tanto griego como romano, la diosa del amor y la belleza, conmovida por la belleza de la escultura y del amor que le profesaba el escultor Pigmalión, la encarnó. Hay una película muy bonita que se llama My Fair Lady, que la hizo Audrey Hepburn,
que está basada en la novela de Pigmalión de George Bernard Shaw, y yo recomiendo verla porque ilustra muy bien el principio de Pigmalión. Entonces, un Pigmalión o una Pigmalión sería una persona que te da alas, pero con los pies en el suelo, que te dice, si quieres puedes, pero vamos a ir pasito a pasito, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cómo podemos aprender de nuestros errores, vamos a ir viendo cómo podemos conquistar parcelas de realidad para que tu anhelo se vea cumplido. Es un buen mentor, es un buen acompañante, es un buen maestro o maestra. Eso es un Pigmalión. Si tú a tu hijo le dices en un partido de fútbol, y esto lo he visto, venga, cáete que eres un torpe, pues el niño se va a caer. ¿Y por qué se cae? Porque es torpe, no, porque quiere a su padre y su padre le ha hecho la bromita para, entre comillas, motivarlo, porque a él lo motivaban así y el chaval se cae. Pero se cae por amor, cumple la profecía. Pigmalión es el cumplimiento de la profecía. Y la profecía puede ser constructiva o destructiva. Por eso es importante reunirse con personas que tengan un buen sentido de realidad y que tengan grandeza en el alma. Que sean buenas personas, que no envidien, que se alegren de tus alegrías. Y que, o sea, al final, al límite, el verdadero amor es, tu alegría es mi alegría y tu tristeza es mi tristeza. Pero juntos podemos crecer y juntos podemos ver más de la realidad. Sin envidias, sin cortapisas, sin frustraciones. Por tanto, el efecto Pigmalión es muy importante y es un efecto muy estudiado en psicología social que ya viene de un mito clásico, que es de los pocos mitos que acaba bien, por cierto, porque todos los mitos clásicos acaban fatal. El mito de Pigmalión tiene un final bonito y existe. Nosotros podemos dar alas a los demás, pero con los pies en el suelo y la cabeza en las estrellas. Porque te quería justo ir a esa frase que tanto se nos vende ahora, ¿no? La de querer es poder, ¿no? Y entonces, no sé si nos vamos al otro extremo de decir, todo puedo en la vida. Pues mira, chicos, yo por muy bien alimentarse, por mucho deporte que tal, yo no puedo tener el cuerpo de Giselle Bündchen, por ponerte un ejemplo absolutamente tonto, pero que, o sea, cada uno tiene una serie de limitaciones. Entonces, ahora nos venden tanto eso de querer es poder, eso es demasiado optimista, ¿no? Fíjate que en el libro lo pongo con interrogante. El título de La buena vida, el capítulo es Querer es poder, no es una afirmación. ¿Por qué no? No siempre querer es poder. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que sí que es cierto es que hace más normalmente el que quiere que el que puede, pero eso es una cosa distinta. Pero nosotros no podemos conseguir todo lo que deseamos. A lo sumo podemos conseguir más de lo que imaginamos, pero tenemos que imaginarlo y trabajarlo. A mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando hablan de la ley de la atracción, ¿no? Cuando tú deseas mucho algo, eso se manifiesta en tu vida. O no, porque yo conozco personas extraordinarias que desean mucho algo que no les va a llegar a la vida. Porque es una gran mentira decir que todo el mundo tiene lo que se merece. Es una gran mentira. Hay gente maravillosa que no tiene lo que se merecería. Merecerían tener más salud, más prosperidad. Y alguien les estafó, alguien les robó, o les ha venido una enfermedad, o les ha pasado el COVID. Luego hay gente que tiene mucho más de lo que merece. Hay auténticos delincuentes, ladrones, políticos corruptos que viven como les da la gana, detrayendo recursos de gente decente. No tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que somos capaces de negociar. Eso por un lado. Y por otro lado, querer es poder, no siempre. Pero eso sí, yo creo que no debemos renunciar a la utopía. Porque a lo mejor no lograremos exactamente aquello que deseábamos, pero en el hecho de ponernos a caminar y a trabajar, iremos descubriendo nuevos aspectos de la vida, nuevas relaciones. Fíjate que lo importante no es tanto la realización de tus deseos, sino lo que tus deseos hacen para que tú te realices. A veces en la vida decides, voy a montar este proyecto, y comienzas a caminar. Y con el tiempo ese proyecto se desvía hacia otro lugar y acaba siendo una cosa bien distinta. No has logrado exactamente lo que querías, pero en el hecho de ponerte a caminar, de aprender, de estudiar, de corregir, de rectificar, has ido incorporando una serie de dones, una serie de capacidades, una serie de conocimientos, una serie de destrezas que te han hecho mucho más fuerte, mucho más sabia, mucho más resiliente, con mucha más longanimidad. Esa capacidad de reiterar en situaciones de adversidad, ¿no? Esa grandeza y constancia de ánimo en las adversidades. Dices, wow, cuando yo empecé el viaje quería llegar ahí, pero he llegado a un lugar muy distinto. Lo importante no es dónde llegas, es el camino. Siempre el camino. Sí, totalmente. Yo nunca esperaba estar aquí metida en este mundo de las redes,
yo hice un máster pensando que iba a ser community manager o algo así de alguna empresa. De repente, con los años me voy haciendo mi propio contenido, mis propios podcasts y dice, pues sí, no era esto lo que imaginaba cuando estudié periodismo, ¿no? Me imaginaba en una redacción, y trabajo en casa, pero a lo mejor eso es mejor incluso, ¿no? De lo que tenías en mente. O sea, eso es lo bueno de la vida también. Bueno, exacto, y lo importante es que ahora es lo que es y que además lo disfrutas y tus seguidores y seguidoras te lo agradecen y te lo valoran. ¿Qué más bonito puede haber? Totalmente, totalmente. Bueno, nuestros miedos no evitan la muerte, frenan la vida. Esa frase es muy potente. Sí, es que nuestros miedos no evitan la muerte, porque la muerte es inevitable, llegará antes o después, esperada o inesperada, súbita o no. Pero los miedos sin objeto, porque hay que diferenciar los miedos que tienen sentido de los miedos que no lo tienen. Por tanto, en esta frase, que creo recordar que es de Elizabeth Kubler-Ross, esta pionera en el acompañamiento a enfermos terminales y cuidados paliativos, ella acompañó a miles de personas en el tránsito hacia el morir y les hacía una pregunta: si volvieras a vivir, ¿qué harías? Si pudieras volver atrás. Y eso al cabo, o sea, cuando estaba ya la persona que sabía que le quedaba un día, unas horas o una semana de vida, ¿no? Y me llamó mucho la atención, y esto lo leí yo cuando era adolescente, pero me marcó mucho en mi vida, y me parece una respuesta muy lógica, con mucho sentido común. Cuando se pregunta a una persona que va a morir qué haría si volviera a vivir, la respuesta más habitual, se puede expresar de muchas maneras, pero resumida, es: me hubiera arriesgado más. Me hubiera arriesgado a decir aquello que quería decirle a mi padre o a mi pareja o a quien fuera, que no lo dije por miedo. Me hubiera arriesgado a hacer aquello que quería hacer. Yo quería ser actor, no quería ser notario. Volvería a jugármela. Te pongo ejemplos que creo haber leído en los libros de Kubler-Ross y en otros de personas que acompañan a personas en el tránsito a morir. Por lo tanto, aquello que quería decir y no dije, aquello que quería hacer y no hice, me parece una tontería con el hecho de que voy a morir, y esta decisión no la tomo yo, es la vida la que me lleva. Entonces, aquello que me parecía tan difícil, tan complicado, es una chorrada comparada con el hecho de que me voy a morir. La presencia inmediata de la muerte genera como una perspectiva que te ayuda a relativizar muchos de tus miedos. Por eso la frase, ¿no? Nuestros miedos no evitan la muerte, pero frenan la vida. Sobre todo cuando son miedos sin objeto, cuando son miedos que se podían haber trabajado, calibrado, superado. Por lo menos arriésgate, pruébalo. Y aunque no lo logres, algo habrás aprendido, pero calibra bien los riesgos, ¿no? Total. Bueno, la vida entiendo que es una elección permanente, ¿no? Sí. Sí, la vida tiene mucho que ver. Vivir, decía Eric Fromm, es nacer a cada instante. Y probablemente la vida es eso, ¿no? Es procurar vivir con los ojos abiertos y sabiendo elegir con quién te relacionas, cómo te relacionas, qué haces, cuándo tienes que disculparte, cuándo puedes corregir, cuándo puedes acompañar. Porque si tú no lo haces, lo hará otro por ti. Es decir, ¿cuántas personas viven una vida que no ha sido definida por ellas, sino que está construida por las decisiones de otros? Bueno, ¿cómo te liberas, ¿no? En una situación así? Porque es verdad que hay muchas personas que viven un poco en función, bueno, también de lo que se espera de ellos, ¿no? Claro. Que se espera que tú seas esto, que tú te cases, que tenga, ¿no? Liberarse de eso, de una cosa, ¿no? Que se ha construido durante años sobre ti. Hay muchas técnicas, Carmen. Yo, precisamente, si tú me preguntas esto, yo te diría, en el libro Las 7 llaves, que he escrito con Fernando Trías de Bes, 20 años después de haber escrito La buena suerte juntos, hablamos de esas llaves, de cómo tener la llave de tu identidad, la llave de tu logro, la llave de tu goce. Y hay muchas técnicas que te permiten... Porque al final todo es un lenguaje, todo son herramientas. Igual que se puede aprender idiomas, se puede aprender a nadar, se puede aprender a conducir, a jugar a tenis, se pueden aprender artes marciales, se puede aprender a pintar, a esculpir, se puede aprender a tener un buen huerto, se puede aprender a decorar una casa con mucho gusto. Pues a vivir también se aprende. Eso es lo bonito. Lo maravilloso es que se puede aprender a vivir y que hay herramientas
que te ayudan a generar pequeñas mejoras incrementales que sumadas al paso del tiempo te llevan a una vida distinta. Pero como todo, hay que trabajar. Yo creo que al final hay dos éticas en la vida que nos permiten transformarla, la ética del amor y la ética del trabajo. Del trabajo no habíamos mencionado, que muchas veces hablamos de eso, de la buena suerte. Vaya suerte, vaya suerte. Claro, a veces detrás de la suerte lo que hay es trabajo. Es que detrás de la suerte lo que hay es un conjunto de valores en acción, punto. Una cosa es el azar, la suerte a secas, que no depende de ti. Y te puede bendecir o maldecir. Un tío se salta un stop y se te lleva por delante y te tira por un accidente. Mala suerte, azarosa. Pasabas por ahí y ese borracho ha pasado el stop y ha provocado un accidente. O de repente juegas un boleto y te tocan un dinero que te da una tranquilidad y puedes ayudar a los tuyos. Eso es suerte, azar. El azar, la suerte a secas no depende de ti, pero es efímera, dura poco tiempo. La buena suerte la podemos crear. Y será una buena suerte a ojos de terceros. Serán los terceros que dirán, caramba, tú sí que tienes suerte, Carmen. ¿Cuántos miles de personas te escuchan? Y qué bien, pero qué suerte. Y tú dirás, no, Rey, porque yo me curro cada semana el contenido, me leo el libro, hago un buen guión, hago una buena entrevista, busco a la persona, le voy detrás, contrato mi sala, me trabajo las preguntas. Ah, coño, yo pensaba que esto te había salido como un churro. No, es que mira, detrás de una entrevista de 1 hora hay un trabajo previo de por lo menos 16 horas. ¿Te das cuenta? Ah, no sabía. Pues sí, mira, resulta que sí. Resulta que cuando un tío chuta una pelota y la mete a 50 metros del arquero por una esquina, no es por azar, es que él quería meterla por ahí, el gol. Entonces hay mucha estupidez. Quien critica se confiesa, decía Baltasar Gracián. Muchas veces, cuando decimos este sí que tiene suerte, o la terrible envidia, que es lo que hunde una cultura. Y en España hay mucha cultura de la envidia. En otros países anglosajones hay mucha más cultura de admiración. Es decir, ¿qué ha hecho esta persona? ¿Qué puedo aprender yo a hacer para crecer como profesional y como ser humano? Aquí no. Seguro que le han regalado, seguro que tal. Quien critica se confiesa. La buena suerte verdadera es un trabajo vital, es un trabajo existencial. ¿Crees que la pandemia nos está enseñando algo? Porque parecía que al principio, bueno, íbamos a salir mejor de esta... Y luego ya se vio que no tanto. Habrá de todo. Tiene una enseñanza en general, decir, bueno, al menos ahora ya sabemos que no somos invencibles, ¿no? Que vivimos pensando que no vamos a morir nunca, no sé, algo, ¿no? Que podamos extraer de esto. A ver, dependerá de la persona. Hay personas que pueden extraer enormes lecciones de la pandemia y que las están extrayendo y que han cambiado muchísimo su manera de trabajar, de relacionarse. Y habrá otras que estarán amargadas, culpando a todo y a todos de su desgracia. En mi observación, en los procesos de transformación a partir de un proceso crítico, como puede ser una pandemia, se aplica la regla de Pareto. Un 20% de la población cambia significativamente, un 80% no. Cuando hubo la crisis del 2008 me preguntaban, oye, ¿y aprenderemos lecciones? Y dije, no, si vuelve a haber alguna burbuja especulativa, volveremos a endeudarnos y nos arruinaremos. La humanidad aprende muy lentamente, como especie, muy lentamente. Ahora bien, dentro de esa humanidad hay sujetos que sí que hacen aprendizajes significativos, rápidos y evolutivos y otros que no. Entonces, no me atrevo a generalizar y decir, no, de aquí saldremos más sabios, más lúcidos. No, habrá gente que saldrá mucho más lúcida, mucho más sabia, mucho más liviana, mucho más compasiva, mucho más consciente, mucho más solidaria, mucho más ecológica, y habrá otros que si pudieran reventarlo todo porque se lo ponen fácil, lo reventarían. Entonces no me atrevo a generalizar, 80-20, por ahí van los tiros. Alex, que vaya regalo de entrevista. Pues un abrazo y buena suerte, buena vida, buen amor y buen trabajo. Gracias. Qué maravilla de entrevista, de verdad. Cuántas lecciones. Yo no sé vosotras, pero voy a necesitar un buen rato para digerir tantos mensajes. Da gusto, ¿no? Hablar con una persona que sabe hacer sentir bien a quienes tiene alrededor y que da respuesta, ¿no? A tantas cuestiones. Como siempre, nosotras nos volvemos a encontrar en 2 semanas por aquí. Ya sabéis que estoy en todas las plataformas y en Instagram como No Soy Una Drama Mamá. Hasta entonces.